Buenos días. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria les da una cordial bienvenida a la capacitación sobre el cambio del segmento. En este momento es oportuno indicar a todos los presentes que sus preguntas relacionadas al tema de la capacitación podrán realizarlas a través del chat, las cuales serán solventadas al finalizar cada presentación. Para dar inicio al evento, me permito invitar a Michelle Arévalo, Intendente General de Servicios e Inteligencia de la Información de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Adelante, estimado Intendente. Bienvenido. Buenos días. Distinguidos representantes de las entidades del sector financiero popular y solidario, reciban todos ustedes una cordial bienvenida y un saludo de parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Magíster Cristina Murillo. Nos complace contar con su presencia en esta jornada organizada por la Superintendencia en cumplimiento de la norma para la segmentación de las entidades del sector financiero popular y solidario. El objetivo de esta capacitación es orientar a las cooperativas de ahorro y crédito que a partir del 1 de junio de este año han pasado del segmento 4 al segmento 3, abordando los ajustes en las estructuras de información que deben remitir y los nuevos plazos establecidos para su entrega, así como el cumplimiento normativo dispuesto para las entidades que están en el segmento 3. Este proceso será altamente productivo gracias a su participación activa, clave para asegurar el cumplimiento y entendimiento normativo, fortalecer la institucionalidad, respondiendo eficazmente a las exigencias que el nuevo segmento les depara. Reiteramos nuestro agradecimiento por su presencia y participación en este evento. Sean ustedes nuevamente bienvenidos. Muchas gracias, estimado Intendente. A continuación, me permito dar la bienvenida a María José Delgado, Karina García, Juan Carlos Cáceres, Rosa Bernal, Rommel Pazmiño, Galo Lucio y Ana Karina Guevara, quienes desarrollarán la capacitación. Adelante, estimados, bienvenidos. Buenos días con todos. Mi nombre es María José Delgado, soy funcionaria de la Dirección Nacional de Gestión de la Información. En este día vamos a empezar por una parte informativa sobre el cambio de segmento. Les pido por favor que todas sus consultas las realicemos al finalizar la presentación o también las podemos ir registrando dentro del chat. Por favor, lo más detallado posible. En esta parte vamos a revisar la gestión de acopio de información, el envío de información, proceso de solicitud de claves, la estructura de los manuales técnicos y tecnológicos y finalmente las estructuras de información. Gestión de acopio de información. Ya. La gestión de información de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se encuentra basada en tres cuerpos normativos vigentes. La primera es la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y su reglamento, la cual abarca toda la economía popular y solidaria y determina las características de las organizaciones que la conforman. Para este cuerpo se toma el artículo 12, en la cual se indica que para ejercer el control con fines estadísticos, las personas y organizaciones registrados presentarán a la superintendencia información periódica relacionada con la situación económica y de gestión, de acuerdo con lo que disponga el reglamento de la presente ley y cualquier otra información inherente al uso de los beneficios otorgados por el Estado. El segundo cuerpo orgánico corresponde al Código Orgánico Monetario y Financiero en el artículo 242, en donde indica: entrega de información. Las entidades del Sistema Financiero Nacional están obligadas a entregar la información que les sea requerida por los organismos de control y el Servicio de Rentas Internas, de manera directa, sin restricción, trámite o intermediación alguna.
en las condiciones y forma que estén establecidos, los disponga exclusivamente para fines de su gestión. Y finalmente, la resolución CEPS, IGT, IGE, IGJ 2018-016 del 5 de julio del 2018, en donde en la parte que corresponde a las disposiciones generales se señala. Disposición General Segunda. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, respecto a los requerimientos de información, podrá establecer planes de implementación operativa y tecnológica que incluya plazos de envío y de estabilización de datos. En caso de incumplimiento de los plazos señalados por la Superintendencia, se aplicarán las sanciones respectivas. Finalmente, la disposición tercera indica: la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria requerirá a las personas referidas en el artículo 1 de esta resolución la información comprendida en un periodo determinado, así como la relacionada a un tipo de grupo o estructuras de información. Tenemos la base normativa por incumplimientos en el envío de información. Listo. Tenemos también el modelo de supervisión y este modelo abarca todas las fases por las cuales la superintendencia realiza para los planes de supervisión, empezando por la recolección de datos y una vez recolectado realizamos un análisis y validación de los mismos, esto a través de las estructuras de información. Con esta información, la superintendencia realiza identificación de riesgos a través igual del análisis de datos para implementar los planes de supervisión. Se realiza supervisión integral con la validación de datos in situ, a través también de una supervisión focalizada y finalizamos con un seguimiento y control continuo. Esto también fortalece el autocontrol de las entidades. El proceso de gestión de acopio. El proceso de gestión de acopio inicia por una gestión previa, la cual abarca el análisis de la norma vigente, la creación de los manuales técnicos que van de la mano con la norma vigente, el desarrollo tecnológico de los manuales que se encuentran de la mano con la normativa y finalmente las capacitaciones, que son las que ustedes han visto vamos realizando una vez que se implementa cada una de las normas. Se realiza un soporte o acompañamiento a cada una de las entidades a través para que se pueda realizar la recepción, validación y carga externa de la información. Ustedes saben que también tenemos procesos de gestión técnica como son reprocesos, prórrogas y administraciones de control. Y solo para recapitular, el reproceso corresponde a las solicitudes en las cuales ustedes nos notifican que por algún error o por alguna inconsistencia en la información necesitan que el sistema les permita nuevamente cargar la estructura. Para ello, ustedes ingresan una solicitud de reproceso a través del formulario correspondiente mediante la recepción documental que se encuentra disponible dentro de la página web de la Superintendencia, con la justificación que amerite, adjuntando las estructuras corregidas para la revisión. En la prórroga, en cambio, ustedes tienen dos mecanismos. Puedo hacerlo a través del sistema habilitado para la solicitud automática, en la cual tenemos ya una política preestablecida de hasta 3 días de prórroga por estructura. Sin embargo, si por alguna razón la entidad necesitara más plazo por un cambio de core, por un tema de directivos o algún tema puntual, ustedes podrán ingresar la solicitud de igual manera utilizando el formulario que se encuentra dentro de la página web, similar al de reproceso, en donde van a indicar de forma de detalle el motivo de su solicitud y van a adjuntar la documentación que corresponda y que también justifique o acompañe su solicitud. Y finalmente tenemos las administraciones de control, para lo cual ustedes ingresan al sistema de gestión de acopio y tienen la opción de solicitar la estructura y el control que desean administrar.
Igual, adjuntando la documentación que corresponde, en este caso, el informe de auditoría interna y un oficio firmado por el representante legal. Finalmente, tenemos la tercera parte, que es la inteligencia de la información, a través de la cual se hace el control y seguimiento de las estructuras con auditoría de datos y lo que nos permite verificar la calidad de la información para la generación de estadísticas, para la supervisión o para las actividades propias de la superintendencia y también para el conocimiento de los ciudadanos. ¿Por qué es importante el envío de información? Es importante porque nos permite la generación de estadísticas y estudios para conocer en detalle la realidad del sector. También nos ayuda a generar indicadores, boletines de patrimonio técnico, captaciones y colocaciones, estudios financieros, georreferenciales y socioeconómicos. Recuerden que es importante por este motivo tener información de calidad y que el cumplimiento se dé dentro de los plazos y frecuencias de envío preestablecidas en los oficios circulares vigentes. La importancia del acopio de información está en la transparencia, accesibilidad, seguridad y calidad. Ahora vamos a abordar el envío de información y vamos a revisar las principales diferencias entre el envío como segmento 4, que es en el cual ustedes estaban registrados hasta el 31 de mayo, y como segmento 3, que es a partir del 1 de junio del 2025. Como segmento 4, las cooperativas disponen plantillas en formato Excel, que son proporcionadas por la superintendencia y que se pueden descargar dentro del aplicativo de acopio. Que mantienen manuales focalizados o específicos para los segmentos 4 y 5, iconos de acceso diferenciados para el segmento 4 y 5 en el caso de cartera. También el número de estructuras es reducido, tengo 7 estructuras y 2 formularios, y tienen un mayor plazo de entrega. Como segmento 3, ya no vamos a tener plantillas, ahora vamos a tener desarrollos tecnológicos en archivo XML, que esto está a cargo de las cooperativas. Vamos a tener igual manuales diferenciados y ustedes van a empezar a utilizar los manuales que están dirigidos a las entidades del segmento 1, 2, 3 y mutualistas. Tenemos iconos de acceso diferenciado para el segmento 1, 2 y 3. Y tenemos el número de estructuras, el doble casi, porque tenemos 15 estructuras y 2 formularios con un menor plazo de entrega. Es importante que ustedes siempre estén revisando los plazos de entrega porque, como les digo, los plazos son muy reducidos y, por ejemplo, de tener 20 días para validación de una estructura, que es la de estados financieros, ustedes actualmente van a tener 10 días. A continuación, en esta parte sí les voy a pedir que pongan especial revisión porque vamos a visualizar cada una de las estructuras y los plazos. La primera estructura que va a cambiar de frecuencia, más bien de plazo, es la estructura de estados financieros mensual B11, la cual era remitida con 20 días plazos y ahora lo van a remitir con 10 días plazo. Una nueva estructura que van a empezar a remitir son los estados financieros diarios con una frecuencia de envío diaria y un plazo para el envío un día término. Ustedes como segmento 4 nos enviaban. La estructura de depósitos pasa de un mes plazo a 15 días plazo. Vamos a tener las estructuras de cartera de créditos y contingentes, la cual ya no van a ser 2, ahora van a ser 4 estructuras. Empezando por la estructura C01, que corresponde a operaciones concedidas, que pasa de un mes plazo a 15 días plazo. La estructura C02, saldo de operaciones, igual, antes tenía un mes plazo, ahora voy a tener 15 días plazo. Y se incorpora la estructura C03, garantes, codeudores y garantías, con 15 días plazo. Bienes o títulos valores adjudicados, con 15 días plazo. Todas estas estructuras de cartera con una frecuencia de envío mensual. Vamos a incorporar también el envío mensual de las estructuras de inversiones y fondos disponibles, en donde voy a tener la estructura I01 con 20 días plazo, que corresponde al portafolio de inversiones, y la estructura I02, que corresponde a saldos de inversiones con 20 días plazo. Tenemos también la estructura de servicios financieros,
F01 con frecuencia de envío mensual, 10 días plazo. En estructura de socios, S01 no se registran cambios porque los 5 segmentos tienen la misma frecuencia de envío y el mismo plazo para hacerlo. Tenemos el formulario de solvencia FS01 que pasa de un mes plazo a 15 días plazo. Tenemos la estructura de liquidez estructural L01 que pasa de ser mensual con 20 días plazo a ser semanal con 3 días término. La estructura L02, la cual ustedes no remitían y ahora la van a hacer de forma mensual con 15 días plazo. La estructura de reclamos por presuntos cobros indebidos y o servicios no solicitados, la cual no registra cambios porque la reportan los 5 segmentos con una frecuencia semestral y 15 días plazo. Se incorpora la estructura indicadores de género IG01, que es trimestral con 15 días plazo. Y finalmente tenemos el formulario de balance social con una frecuencia de envío anual y tienen para cargarlo hasta el 30 de abril de cada año. Y en este caso ustedes ya debieron haber validado. Y este no registra cambios porque tiene la misma frecuencia y plazo de envío en los 5 segmentos. Listo. Situación y carga de compromisos. Es importante que ustedes, previo al inicio del envío de la información como nuevo segmento, primero hayan validado todas las estructuras que tengan pendientes como segmento 4. Esto con la finalidad de evitar inconvenientes en los procesos de validación. Segundo, deben realizar los ajustes tecnológicos correspondientes para el envío de las nuevas estructuras, como les decía, el desarrollo de los archivos XML o los desarrollos que ustedes crean convenientes para el envío de las estructuras. Y finalmente, la implementación de estas nuevas estructuras. Listo. Ahora vamos a revisar el proceso de solicitud de claves. Para la solicitud de claves, cabe indicar que cada una de las entidades tiene o podría solicitar hasta 3 accesos, tanto para el acopio de información como para la gestión técnica de acopio. Esto, ¿qué realizo a través de cada uno? A través del acopio voy a realizar el envío de estructuras y a través del sistema de gestión de acopio puedo solicitar prórrogas, también puedo solicitar administraciones de control y voy a tener acceso a las nuevas estructuras. Para lo cual me voy a dirigir a la página de las SEPs, de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, a través del enlace www.seps.gov.es. Y voy a ir a la parte superior que indica catálogo de servicios, entidades del sector financiero EPS. Ya. A continuación voy a encontrar todo el detalle de los servicios que se encuentran disponibles y voy a seleccionar la opción de solicitud de usuario y clave de acceso a los servicios electrónicos de las SEPs. Doy clic allí y se me va a desplegar en la pantalla la información del servicio y voy a encontrar también cada tipo de rol que se puede seleccionar con el uso o acceso que me permite tener. Además, indica el número de usuarios vigentes por entidad. En este caso, para los procesos de acopio de información, usted va a tener disponible lo que les comentaba, el rol de acopio de información para el acceso de envío de estructuras y el rol de gestión de información de acopio para el acceso a solicitudes de prórrogas y administraciones de control. A continuación, en la misma página, en la parte inferior, voy a tener todos los pasos que debo seguir para realizar el proceso. Y en el primero tengo disponible el enlace que me va a dirigir a la solicitud. En esta solicitud, lo que sí les voy a pedir es que ustedes primero revisen que tenga seleccionada la opción de solicitud de organizaciones financieras y que los roles que voy a seleccionar sean acopio sector financiero y gestión e información de acopio. Es importante que sí revisen estos roles porque muchas veces tenemos inconvenientes en los procesos de asignación, porque
por alguna razón se seleccionó un rol distinto a los que les estoy mencionando y ustedes no van a poder visualizar. Si bien van a poder ingresar a la plataforma de las SEPs, no van a poder visualizar el icono que corresponde al acceso del acopio. Ya, una vez seleccionado el rol, doy clic en aceptar y a continuación voy a tener el despliegue del formulario. En la primera parte va a estar detallado el rol, en donde va a constar el rol que ustedes seleccionaron. Voy a tener también los datos del usuario, que es la persona a la cual se le está asignando la clave o está solicitando la clave. Tengo los datos de la entidad y finalmente voy a tener un apartado que indica tercera persona. Esto lo voy a llenar siempre y cuando no sea la persona que va a solicitar la clave la que va a venir a ingresar la documentación. Ya. Una vez que ustedes finalizaron con el llenado de los datos, damos clic en guardar y se va a desplegar el formulario y un documento adicional que ya lo vamos a revisar. En el formulario es importante que ustedes se percaten que en la parte superior se haga referencia a formulario de solicitud de clave para ingreso al portal de acopio de información. Reviso los datos que sean correctos y reviso que el correo electrónico que yo registré sea correcto porque este correo electrónico se va a dar de alta la clave y van a llegar las notificaciones que corresponden a los procesos de carga. Reviso nuevamente la información enviar, que el rol sea seleccionado previamente y viene con la firma de la persona que va a solicitar la clave y del representante legal. En la parte inferior también voy a tener que marcar los documentos que voy a adjuntar, en este caso la cédula de identidad del representante, de la persona que va a realizar el requerimiento y el compromiso de confidencialidad firmado por el funcionario que recibe la clave. Listo. A continuación voy a tener también un acuerdo electrónico de responsabilidad y uso de medios electrónicos de las SEPs, el cual debe constar con los datos que previamente ya llegué y este está constituido por las siguientes secciones. Voy a tener una sección de condiciones de uso de los medios electrónicos y definición, un consentimiento, la responsabilidad del usuario registrado y seguridad de la información, condiciones de acceso a los medios electrónicos, restricción de responsabilidades de las SEPs y finalmente la aceptación. Listo. Una vez que ya he generado todos estos documentos, ustedes pueden realizar o pueden ingresar el requerimiento a través de dos vías. Lo pueden hacer a través del canal de recepción documental disponible dentro de la página web de esta superintendencia en la parte central inferior, o también lo pueden hacer a través de las ventanillas en las zonales y aquí en la matriz. Una vez que se ingrese su solicitud y se haya revisado la documentación correspondiente, desde la SEP se dará de alta la clave y ustedes van a recibir al correo previamente registrado un email en donde se detalle el usuario y el usuario con una dirección o una ruta que les permite restablecer su clave y contraseña. Y hasta ahí es el proceso de claves. No sé si hasta ahí podemos revisar algunas preguntas para avanzar con los otros dos temas. Raquel, estamos revisando su pregunta y me indica, hasta el mes de mayo, con corte 31 de mayo, reportamos como segmento 4, es correcto. Ustedes pasan a conformar el segmento 3 desde el 1 de junio del 2025. Es decir, todas sus estructuras deben estar validadas hasta el corte 31 de mayo del 2025 como segmento 4 y finalizado ese proceso empezamos con la carga de las estructuras como segmento 4 a partir del 1 de junio. Listo. Vamos a avanzar con la siguiente parte. Manuales técnicos y tecnológicos. Los manuales para el envío de información, ustedes igual los van a tener disponibles
dentro de la página web de la superintendencia. En la parte inferior izquierda voy a encontrar la opción Servicios y Accesos a Entidades EPS. Doy clic allí y se va a desplegar un menú con todos los servicios y accesos. En este caso voy a seleccionar Manuales de envío de información y voy a encontrar el detalle de los manuales. Como ustedes ven, tengo un apartado por cada una de las estructuras en donde voy a tener los manuales técnicos vigentes, también los anteriores, así como los manuales tecnológicos y los archivos XML para la validación correspondiente. El manual tecnológico se encuentra habilitado o tiene en detalle en la primera parte después de la carátula las actualizaciones o una tabla en donde se detalla todo el proceso de actualización que ha venido teniendo. Ustedes van a encontrar la fecha en la que se realizó la actualización que se realizó y la página en la que se encuentra disponible. La actualización puede corresponder a la incorporación de nuevos campos, a la incorporación o supresión también de controles de validación, a todos los procesos de actualización que se realicen. Después voy a tener la de contenido, en donde voy a encontrar la definición de las estructuras. En esta parte van a encontrar el detalle de los campos y la definición de cada uno de los campos, así como los conceptos o particularidades que deban conocer sobre ellos y sus características. Voy a tener después los controles de validación, los cuales están definidos para cada estructura y para cada campo. Voy a tener frecuencias y plazos de envío, la secuencia de validación en el caso que corresponda y también los responsables del soporte. Una vez que la cooperativa haya realizado el proceso de claves, haya revisado los manuales y ya tenga estructurada su estructura, para la redundancia, para ser remitida a esta superintendencia, ustedes realizan la carga y van a tener 5 etapas para la validación de las estructuras. La primera etapa, que corresponde a un formato, a un control de formato, en el cual se valida que la información que ustedes me están enviando corresponda al tipo de dato definido en el manual tecnológico, que no contenga caracteres, que esté en formato zip, que tenga el archivo hash y que tenga todas las particularidades tecnológicas solicitadas previamente. El segundo control corresponde al de catálogos, en donde se verifica que los códigos que están siendo reportados dentro de los campos de las estructuras consten en el manual de tablas que se encuentra cargado de igual manera en el apartado de manuales técnicos. El tercer control es un control de identificaciones. Aquí se valida todas las identificaciones que ustedes están reportando dentro de las estructuras que traen este dato. Superadas estas 3 etapas, voy a tener el control de contenido, que ya hace referencia a la validación de las reglas del negocio. Por ejemplo, si yo estoy poniendo información en el campo tipo de identificación C, me va a validar que en identificación yo esté colocando 10 dígitos que corresponden a la cédula y es el código que lo puse previamente. Entonces, este control corresponde a las validaciones verticales y horizontales. Y finalmente voy a tener el control del cuadro contable, en donde se valida los cuadros de las estructuras que están reportando, de los saldos que están reportando, con la información que fue reportada en la estructura de estados financieros. Cuando se superó estas 5 etapas, ustedes van a tener acceso, van a recibir un correo de aceptación. Recuerden que en el proceso de carga de estructuras, en la primera instancia, yo tengo un correo de recepción, que es el que recibo cuando cargué la información, cuando la reporté, cuando la subí a través del sistema de acopio. Y a continuación, si tuve algún error dentro de los 5 procesos de validación o 5 procesos que acabamos de revisar, voy a tener un correo con el diagnóstico en donde me va a indicar el estado de validación rechazado y voy a tener que revisar el detalle de los errores. Caso contrario, si la validación se superó de manera exitosa en las 5 etapas, voy a tener un correo con el estado de validación aceptado. Listo. Entonces, hasta aquí
voy a revisar las preguntas que tenemos pendientes sobre este tema. Y si igual en el transcurso de la capacitación del resto de estructuras, ustedes tienen algún tema pendiente o alguna consulta adicional sobre lo que acabamos de revisar, lo pueden poner en el chat y lo vamos solventando. Listo. A ver, me indican. Buenos días, mi consulta es que la B11 debemos cargar todos los días al fin del día del trabajo. No, B13, perdón. No, Rosario. La estructura B13 se carga al siguiente día. Es decir, usted, por ejemplo, la información de hoy la valida mañana. Siempre va a ser así. A excepción en la B13 de los feriados no se reportan siempre y cuando sean feriados nacionales. Me preguntan cuál es la diferencia entre acopio y gestión de acopio. El sistema de acopio le permite a usted cargar las estructuras de información, es decir, estados financieros, depósitos, carteras, socios, todo lo que son estructuras. Y el sistema de gestión de acopio a usted le va a permitir realizar la solicitud de prórrogas y la solicitud de administración de controles. Ya. También me preguntan cuál sería el periodo de estabilización para la entrega de información como segmento 3, 15 estructuras y 2 formularios. Es decir, hasta qué fecha deberíamos empezar a reportar las estructuras nuevas. Más adelante, Raquel, vamos a presentarles a ustedes una tabla en donde se encuentra el detalle de las frecuencias, los plazos de envío y también una propuesta para carga. Recuerden que como segmento 3 ustedes tienen un plazo de estabilización que se les va a mostrar ya más adelante. Ya, igual, Byron, como le digo, más adelante vamos a revisar ya una matriz en donde se encuentra detallado por estructura hasta cuándo usted va a poderla remitir de acuerdo al plazo de estabilización establecido en la norma. Listo. De mi parte, muchísimas gracias y un buen día. Buenos días con todos. Vamos a revisar las estructuras de información, riesgo de liquidez, indicadores de género, servicios financieros e inversiones y fondos disponibles. A continuación vamos a revisar la estructura de riesgo de liquidez L01. Es importante recordar que ustedes como segmento 4 ya lo venían reportando, pero sí tenemos unas especificaciones que cambian en esta estructura. Vamos a revisar el registro de cabecera, se va a mantener. Vamos a registrar el código de cabecera con el código L01, número de RUC, el registro único de los contribuyentes de sus representadas, la fecha de corte. Aquí vamos a cambiar la fecha de corte, corresponde al viernes de cada semana según corresponda. Anteriormente venían reportando una vez al mes. La metodología. Corresponde a la metodología de cálculo de la volatilidad general de las fuentes de fondeo, siendo 1 para la metodología VAR, de acuerdo a la nota técnica de la norma de administración de riesgo de liquidez, y 2 para metodologías previamente aceptadas por la superintendencia. El número de registros a reportar es de 30. Igual se mantiene. El registro de detalle. Mantenemos los códigos de liquidez estructural que corresponden a todos los códigos definidos para los registros de los activos líquidos de disponibilidad inmediata, pasivos exigibles, así como liquidez de primera línea, segunda línea, volatilidad y cobertura de los 100 mayores depositantes determinados en el segmento al cual pertenece. Esta información se encuentra disponible en la tabla 62 del manual de tablas publicado en la página web de esta superintendencia. Así también, de lunes a viernes vamos a registrar en A los valores de la sumatoria y saldos de los 100 mayores depositantes, B los cálculos establecidos en la norma legal vigente y C el registro de la fecha. En el promedio, de igual forma, vamos a colocar al promedio de los campos de los días de lunes a viernes, considerando únicamente los campos que contienen valores. Ahora bien, vamos a revisar los códigos de liquidez estructural. Aquí anteriormente como segmento 4 reportaban ciertos códigos vacíos. Ahora sí vamos a reportar todos estos códigos con los cálculos que corresponden.
En estos códigos se encuentran definidos para los registros de activos líquidos de disponibilidad inmediata y pasivos exigibles, así como para la liquidez de primera línea, segunda línea, volatilidad y la cobertura de los 100 mayores depositantes determinados en el segmento al cual pertenecen. Esto se encuentra también en la tabla 62. Vamos a revisar rápidamente los códigos. Bueno, los códigos NPL01, L02, todos estos ya lo veníamos reportando de acuerdo a la metodología establecida. Lo que vamos ahora a reportar es los códigos de volatilidad general, volatilidad de primera línea, de segunda línea, la volatilidad absoluta, mayor requerimiento e indicador mínimo de liquidez. Es justamente lo que les invito a revisar la norma en donde se encuentra publicada la metodología de cálculo. Los controles generales de validación se mantienen. Es decir, las estructuras duplicadas, el sistema no va a permitir duplicar el envío de una estructura con la misma fecha de corte. La estructura anterior no se debe enviar una estructura de fecha de corte posterior si aún no se ha validado la estructura del corte anterior. Registros numéricos, los registros que se presenten son de tipo numérico. Se debe leer 15.2 que corresponde a 3 enteros y 2 decimales. Feriados nacionales, reportar vacío o sin valor, tal cual como lo veníamos realizando. Se incrementa el registro de los 100 mayores depositantes. La entidad deberá registrar el valor del 50% de los 100 mayores depositantes a 90 días con valores mayores a 0. La metodología del segmento 1, 2 y 3 corresponde al código 1 según la metodología VAR establecida en la nota técnica de la norma para la administración de riesgo de liquidez, o la metodología 2 según la aprobación de la superintendencia. La fecha de corte, aquí vamos a reportar el viernes de cada semana. Anteriormente lo veníamos realizando una vez al mes. Como control específico de esta estructura tenemos el control de la cabecera. Deberá cumplir el formato L01 que corresponde al código de la estructura, guión el RUC de su representada, guión día, mes y año que corresponde sería al día viernes. Control de formato debe cumplir estrictamente con el formato que contiene el archivo XML y hash. Número de registros. El número de registros para el envío es de 30 registros. Control de registros duplicados. No debe contener registros duplicados que se encuentran en la tabla 62, todos los códigos que debemos reportar. Validación del corte anterior. La estructura semanal inmediatamente anterior debió haber sido validada para poder reportar la siguiente. Validación con estados financieros. La estructura L01 se valida con los estados financieros diarios, con la estructura B13 que también implementarán como segmento 3. El cuadro contable para los segmentos 1, 2 y 3, el saldo de las cuentas contables de los activos líquidos y pasivos exigibles debe ser igual al valor en el saldo reportado en la estructura de estados financieros B13. Como les había comentado, estas dos estructuras guardan la relación para su cálculo. El registro de fecha, la fecha corresponde a los 5 días de la semana que deben mantener el mismo formato. Aquí vamos a tener un cambio, como lo habíamos revisado en la sección 1 de la frecuencia y plazos de envío. Conforme el oficio CEPS SGD INGIN 2024 33-31-4 del 5 de diciembre del 2024, el envío para la estructura L01 tiene frecuencia semanal para el segmento 3 y tiene 3 días término de plazo de envío. En esta sección de pronto tenemos alguna inquietud, alguna consulta para poder pasar a la siguiente estructura. Ya, entonces continuamos. Si desean pueden igual seguir escribiendo en el chat sus inquietudes. Vamos a implementar como segmento 3 la estructura de brechas de liquidez que se encuentra codificada como L02.
Me permito comentar que esta estructura guarda la misma lógica de envío que la estructura L01. Vamos a revisar el registro de cabecera, contiene el código de la estructura, que es L02. En el número de RUC vamos a registrar el registro único de contribuyentes de sus entidades. Fecha de corte, esta estructura va a ser mensual, por tanto se registra la fecha del último día del mes de reporte. El número total de registros de esta estructura debe cumplir con 2.377 registros que se encuentran establecidos. Y el campo de porción volátil se registrará el valor que mide la variabilidad de las trayectorias o fluctuaciones de los depósitos a la vista. Este valor siempre deberá ser menor a 1. La estructura L02 mantiene el registro de detalle. Escenario puede ser contractual, esperado y dinámico conforme lo establecido en la nota técnica de norma para la administración de riesgo de liquidez. Se encuentra en la tabla 63 del manual de tablas publicado en la página de esta superintendencia. Código de brechas de liquidez se encuentra codificado como L02 y los códigos de brechas se encuentran establecidos en la tabla 64. Bandas de maduración. La codificación asignada a cada una de las bandas de maduración se encuentra en la tabla 65. El saldo de capital corresponde a los saldos de capitales distribuidos en las bandas por cuenta contable y de acuerdo a su vencimiento. El saldo de interés son aquellos intereses totales de acuerdo a su vencimiento, aplica solamente a aquellas cuentas que generan intereses. Y el campo movimiento puede ser positivo o negativo, se refiere a todas las variaciones de las cuentas cuyas proyecciones debidamente sustentadas se colocan en las bandas de tiempo según corresponda. Este campo será exclusivo para el escenario dinámico, que se encuentra codificado con la letra D, en el cual se registrará en la columna positivo cuando la entidad prevea un crecimiento o negativo cuando sean decrecimientos. La estructura L02 mantiene los controles de validación que vamos a ver a continuación. Duplicados. El sistema no permite el envío de una estructura con la misma fecha de corte, es decir, si enviamos agosto, no podemos enviar otra vez el mismo mes. Fecha de corte posterior, no se debe enviar una estructura con fecha de corte posterior si aún no se ha validado el corte anterior, es decir, si vamos a enviar agosto, debemos primero verificar que se encuentre validado el mes de julio en los plazos que se mantienen. Tipo de dato numérico, la extensión de registros es numérico, corresponde a 3 enteros y 2 decimales. No pueden ser negativos y son de carácter obligatorio. El nombre del archivo debe cumplir con el formato. L02, el RUC de su entidad, el día, mes y año, es decir, al fin de mes. Control de cabecera, los campos de la cabecera deben guardar relación con el nombre del archivo. Los controles específicos de esta estructura. El archivo debe cumplir con el formato y la extensión .zip, el cual contiene los archivos de XML y hash y .txt. El número de registros son 2.377 registros. El control de los registros duplicados no debe contener registros duplicados. Se consideran como registros duplicados los códigos del escenario y banda de maduración y el código de brechas de liquidez. Nombre de código de brechas de liquidez. Los códigos ingresados en la estructura L02 deben corresponder a los códigos establecidos en la tabla 64. Y la validación de la estructura anterior. Se verificará que la información de la estructura L02 mensual inmediatamente anterior haya sido enviada y validada satisfactoriamente. Tenemos la validación con estados financieros. Previo a la validación de la estructura L02, se validará la estructura de estados financieros B11 mensual con corte al fin de mes. Esta debe haber sido validada y aceptada satisfactoriamente. Caso contrario, no va a permitir la carga de la L02. Cuadre contable. Los valores registrados en el campo saldo de capital serán cuadrados en el escenario contractual y esperado con los saldos de los estados financieros de la misma fecha corte conforme lo establece la tabla 66. Registro de la fecha. Fecha del último mes de reporte enviado en el formato día, mes y año. Posición de riesgo de liquidez.
codificado como PLER. Los valores registrados en el campo saldo de capital del código PLER serán cuadrados en los 3 escenarios y en las 8 bandas de acuerdo a la forma de cálculo establecida en la tabla 67. Ahora bien, vamos a revisar la frecuencia que tiene la estructura L02. La estructura L02 deben enviarlo las entidades de los segmentos 1, 2, 3, asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y cajas centrales. La frecuencia de envío es mensual, la fecha límite de envío son 15 días y el periodo de estabilización en el caso de que tengamos algún cambio o ajuste normativo serían de 2 meses. Esto se encuentra determinado en el oficio CEPS SGD IGS 2024 33314-OFC de 5 de diciembre de 2024. Ahora bien, vamos a revisar cuál es el proceso de carga. Como les dije, mantiene el mismo proceso que la estructura L01. Nos dirigimos a la página principal, al portal de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Seleccionamos servicios y accesos a entidades del sector financiero popular y solidario. Seleccionamos gestión técnica de envío de información de acopio. Colocamos nuestras credenciales y nos va a generar la pantalla de riesgo de liquidez. Seleccionamos brechas de liquidez. Ya. Para esta estructura tenemos habilitada la plantilla que ustedes la van a encontrar al ingresar al portal de riesgo de liquidez. En esta plantilla ingresamos el RUC, automáticamente se va a desplegar la razón social, colocamos el valor calculado para porción volátil y se nos va a desplegar todos los códigos conforme a los escenarios y bandas como lo vemos en la imagen número 6. Ingresamos la información calculada y en la plantilla vamos a dar clic en generar estructura. Esta estructura se va a depositar en el disco C, en la carpeta CEPS, conforme el formato denominado L02-RUC de la entidad y la fecha de corte que corresponde. Para su carga nos vamos al sistema de gestión de información. Seleccionamos riesgo de liquidez. Nos vamos al disco C, carpeta C y seleccionamos la estructura generada en la plantilla. Vamos a recibir un correo de receptado mientras el sistema valida nuestra información. Si tiene algún error o presenta alguna observación, vamos a recibir el correo de rechazado o aceptado. Así, opción de consulta externa en este portal de carga de estructuras, en donde vamos a seleccionar consulta externa. La opción nos permite revisar todos los intentos y la descarga de errores. Como podemos ver, tenemos dos iconos, uno de color rojo, uno de color verde. En el color rojo damos clic y se nos descarga automáticamente el detalle de errores, como podemos ver en la imagen de la derecha. Y en el icono color verde podemos descargarnos la estructura. Así también podemos realizar la opción de consulta de todos los intentos de carga y descargarnos en formato Excel, como lo podemos ver en la imagen de la derecha. Es cuanto puedo comunicarles sobre la estructura de brechas de liquidez, pero también les invito, por favor, a revisar el manual de riesgo de liquidez, en donde se encuentran todas las especificaciones de envío de la estructura de brechas de liquidez, asimismo la revisión del manual de tablas, en donde se encuentran todas las codificaciones y los cuadres a aplicar. Por favor, en el caso de que se presenten inquietudes, es importante que las escriban en el chat. Muchas gracias. Doy paso a mi compañero Juan Carlos Cáceres, que va a compartir con ustedes. Mil disculpas, me dicen que hay una consultita. Dice, primero se carga la L01
y posterior L02. No, estas estructuras son independientes. La L01 puede cargarla antes o después, no importa el orden. Sí, también teníamos una pregunta referente a sobre si la L01 toca presentar cada viernes y los 3 días términos sería el día lunes. En ese caso, me permito indicarle porque son 3 días términos, es decir, hábiles. Usted tendría lunes, miércoles, diré, lunes, martes y miércoles. Es decir, usted va a reportar la L01 hasta el miércoles de la siguiente semana al corte que está enviando. Eso. Sin embargo, como les decía, y vuelvo a hacer hincapié, cuando finalicemos el proceso de capacitación, vamos a revisar ya una matriz que detalla las estructuras con las frecuencias y un cronograma sugerido para la carga de información, en donde van a poder ir revisando cómo sería el proceso de carga. Gracias, Juan Carlos. Carles, bueno, buenos días, ¿cómo están? En este caso vamos a verificar la estructura de servicios financieros, misma que fue generada para las cooperativas del segmento 1 al segmento 3, la Caja Central Financop y CONAFIPS y asociaciones y mutualistas. Aquí. Los servicios financieros de la estructura F01 fueron dados de acuerdo a la resolución número 165 del 16 de diciembre de 2015. En su artículo 7, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria establece los procedimientos para la autorización de los servicios financieros autorizados y homologados de los servicios financieros, suspensión de los servicios financieros y revocatoria de los servicios financieros. Dentro de la resolución se han aplicado nuevos códigos de servicios, como son los códigos de transferencias SPI y el retiro por parte de clientes en el exterior de cajeros de la entidad. Son los nuevos códigos que se han extendido en el último periodo. El archivo CIBE que debe estar estructurado para la carga del envío de la estructura F01 de acuerdo al archivo XML y el archivo hash de seguridad deben estar estructurados de esta forma, irrevocablemente, en el que está el nombre de la estructura, el número de RUC de la entidad, el día del reporte, el mes del reporte, año del reporte y todo comprimido en una extensión al archivo CIBE. Dentro de la estructura de F01 debe constar la cabecera, el código de la estructura, el número de RUC, fecha de corte y número total de registros. El código de la estructura puede validarse en la tabla de manuales, una plantilla de tabla de manuales de las tablas de información. Los demás cortes de cabecera son el número de RUC, la fecha de corte, que está estructurada de acuerdo a día, mes y año, y el número total de registros. En el detalle de la estructura F01 debe constar el tarifario de servicios, que debe estar constado en dólares, sin estar incluidos el valor del IVA. Cuando se trata de consumos con tarjeta de créditos, estos deben estar expresados en porcentajes. Por ejemplo, el ejemplo es dado en 4.2 para cuando esté expresado en 4.2%. Número de transacciones de servicios financieros, número de veces que la entidad ha cobrado por el servicio financiero durante el periodo reportado. Y el ingreso total de servicios financieros es el resultado total de los servicios que ha prestado y ha cobrado por este servicio. Permítanme un momento, hay un problema con la diapositiva.
estás en mute. Perdón, los controles de validación. Los controles de validación de esta estructura deben estar relacionados con contablemente. Los servicios financieros con carga máxima deben estar validados con la cuenta 549005 de la estructura B11 del mismo periodo. Igualmente, los servicios financieros con cargo diferenciado con la cuenta 549010 del mismo periodo. Los controles técnicos que se van a aplicar a esta estructura son tipo de dato numérico, nombre del archivo, cabecera, formato, número de registros, registros duplicados, validación del periodo anterior, valor de la tarifario de servicios, número de transacciones de servicios financieros, ingresos total de servicios. Tenemos un ejemplo de cómo se puede ser reportados tanto los servicios financieros diferenciados como servicios financieros con cargas máximas, en las cuales como se verifican las cuentas a las que están acreditadas, el tipo de canal, el tipo de servicio financiero, el número de transacciones y el total de ingresos de servicio financiero. Como le indica, el total de servicios financieros debe concordar de acuerdo al registro de la cuenta 549005. Y los servicios financieros con carga diferenciado de 549010. Dentro de la clasificación existen los servicios financieros básicos en los que constan de acuerdo a la normativa y a los catálogos adjuntos que están dentro de los manuales adjuntos, igualmente que se pueden verificar los servicios financieros básicos, los cuales pueden ustedes acceder, pueden visualizarlos y pueden también consultarlos, como le digo, en las tablas y en los manuales adjuntos. Tenemos los servicios financieros máximos, en los cuales solo pueden ser dados y registrados de acuerdo a lo que están aprobados dentro del ente de control. Y tenemos los servicios diferenciados, en los cuales también, como les digo, toda esta clasificación pueden verificarlo tanto en manuales como en las tablas de información adjuntas dentro del portal de la SEPS. Pasamos a la estructura de indicadores de género. La estructura de indicadores de género igualmente está dado para las cooperativas de los segmentos 1, 2 y 3 y mutualistas de ahorro y crédito, las mutualistas de ahorro y crédito. Dentro de la estructura ustedes pueden descargarla y pueden verificarla en el manual de tablas, en el portal de la superintendencia, dada en el indicadores de género. Y debe ser registrada en el portal de la copia de información. Dentro del servicio de lo que se presta los indicadores de género, existe una plantilla automática que es descargada dentro del portal de manuales para que ustedes puedan registrar la información de servicios financieros. La información que debe ser registrada también igualmente está de acuerdo al anexo de estructura de indicadores de género, que igualmente está registrada dentro del portal de manuales de indicadores de género. La estructura de indicadores de género ya está registrada de acuerdo a su cabecera, en el que debe constar código de la estructura, número de RUC, fecha de corte y número total de registros. En el detalle debe constar el código del indicador, grupo del indicador, nombre del indicador, valor del indicador hombre, valor del indicador mujer y valor del indicador de persona jurídica. Y luego todos estos deben constatar en un valor total que debe coincidir el número total de cada uno de los indicadores. Los controles de validación. Los controles que se van a dar y se van a generar para que no existan inconsistencias en la información que se envían son los controles de registro de duplicados, estructura de cargas. No se permitirá la carga en la misma entidad no se permitirá la carga de dos estructuras de la misma entidad con las mismas fechas. Solo si existen casos excepcionales se permitirá un reproceso de la información. Igualmente, la validación del periodo anterior se verificará que la información de esta estructura del trimestre inmediato anterior haya sido enviada y validada satisfactoriamente. Para la carga de la información no se considera este control. De la primera carga no se va a considerar este control.
obligatoriedad de campos. Todos los campos tienen carácter obligatorio y deben reportar un valor mayor o igual a 0. Cuadre del campo valor indicador total. Debe ser igual a la sumatoria de los campos valor indicador, valor hombre indicador mujer y valor indicador personas jurídicas. Valores positivos. Los valores de los campos, valores indicador hombre, valor indicador mujer y valor indicador jurídicos y valor total del indicador total deben ser mayores o iguales a 0. Control de validación, valores decimales. No se podrán reportar valores decimales diferentes a 0 en los campos valor indicador hombres, valor indicador mujeres, valor indicador personas jurídicas y el valor del indicador total de los grupos 2, 4, 7, 8, dentro de lo que se está verificando en la diapositiva y sus respectivos subgrupos, los cuales por la naturaleza del indicador no pueden tener cifras decimales diferentes a 0. Dentro de los controles de validación, como le indicaba, cada uno de los indicadores, tanto hombres, mujeres, personas jurídicas, tienen sus diferentes subgrupos de control, lo cual puede también verificarse dentro de los manuales de validación de control que pueden también descargarse en la página de la superintendencia. Es todo cuanto podría decirles. Tal vez estaría abierto a preguntas al respecto de la exposición. Estimados, vamos a revisar las consultas que tienen para poder dar respuesta. Buenos días. Eh, Vamos a responder lo que indica Ana Quispe, por favor. Nos indica, ¿cuál es la diferencia entre servicio de carga máxima y servicios diferenciados? De acuerdo. En la normativa de la codificación de junta, ¿sí? En los anexos 1, 2 y 3 están todos los servicios financieros que pueden hacer las cooperativas. En el anexo 1 están los servicios sin costo. En el anexo 2 son los servicios con carga máxima, con cargo máximo. Y en el anexo 3 están los servicios con cargo diferenciado. Principalmente los de cargo máximo están ya determinados en el anexo 2 con el valor máximo que la cooperativa puede cobrar sobre este servicio. ¿De acuerdo? En cambio, en el caso de los servicios de cargo diferenciado, son 12 servicios en los cuales la cooperativa tendrá que enviar una solicitud con los requisitos que nos indica la norma para que estos servicios sean autorizados expresamente por la superintendencia. No sé si ahí estamos más claros, por favor. Cualquier duda, por favor, nos avisa. Muchísimas gracias, Romer. Con respecto a la pregunta de Raquel, en la que indica la estructura de indicadores de género es nueva, ¿cuáles serían las variables a considerar para el envío de la información?
una explicación en breves rasgos. Esta estructura usted va a tener la definición, la tiene dentro del manual. Lo que yo más bien le recomiendo es que usted pueda revisar el manual y si tiene alguna pregunta específica sobre alguno de los indicadores o sobre el cálculo, si el dato a registrar, usted presenta inquietudes, nos puede remitir a través del correo electrónico. Y esto a través también del funcionario que tiene el soporte de su entidad, que usted ya debe tener conocimiento porque hace 3 semanas se les envió la notificación. Con todo igual, lo vamos a volver a revisar más adelante y ahí usted va a poder tomar los datos de la persona. Muchísimas gracias. Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa Bernal, soy funcionaria de la Dirección Nacional de Seguridad de la Información y les voy a compartir la estructura, portafolio de inversiones y fondos disponibles que ustedes van a empezar a remitir a partir de este corte 30 de junio. La estructura básicamente abarca las cuentas 11 de fondos disponibles y 13 de inversiones que ustedes tienen en sus estados financieros. La estructura IC1 es portafolio de inversiones y fondos disponibles. Vamos a tener las siguientes consideraciones en el momento de que ustedes remitan la estructura, ¿sí? Por primera vez van a remitir toda la información que ustedes tengan en sus cuentas de ahorros, en sus cuentas corrientes que tengan aperturados en el sector financiero o en el sector popular y solidario, ¿sí? Primero, si no hay datos en ese mes, ustedes únicamente van a enviar la cabecera, ¿sí? Se debe reportar todos los títulos nuevos o recomprados o fondos disponibles que se hayan instrumentado dentro de ese periodo de reporte por única vez, ¿sí? Si un título que salió del portafolio de la entidad es adquirido o reingresado nuevamente, en otro mes debe volverse a reportar con la nueva fecha de compra. Al final vamos a tener un pequeño ejemplo de cómo ustedes lo van a hacer, ¿sí? Ustedes tienen el sistema integral de acopios, van a ubicarse en la estructura de inversiones y fondos disponibles y vamos a proceder a ingresar la información. Ok. ¿Qué contiene la estructura? Como todas las estructuras, contiene la cabecera, ¿sí? Que es el código de la estructura, es un carácter de 3 dígitos que está establecido en la tabla número 1 de su manual de tablas que ustedes lo conocen, ¿sí? El número del RUC, el número de RUC de su entidad, la fecha de corte que va a enviar la estructura, en este caso empezamos con el corte 30 de junio del 2025, y el número de registros que contenga en la estructura toda la información. Ok, ¿qué contiene la estructura? El registro de detalle que contiene la estructura, ustedes lo pueden también visualizar en el manual de portafolio de inversiones que tienen, ¿sí? Los primeros campos es el número de depósito, la identificación del instrumento, el depósito, sí, que es la numeración asignada por el emisor o el depositario. Va a contener también el tipo de identificación del emisor depositario que usted lo va a ubicar en la tabla número 2. Ahí tiene RUT para emisores depositarios o una X cuando son emisores del exterior. La identificación del emisor o depositario que lo contiene igual en la tabla número 50. ¿Sí? Ahí tiene usted todos los códigos asignados. La fecha de emisión, que es la fecha en la que se crea la operación. La fecha de compra, que es la fecha de la negociación en la que se asumen las obligaciones recíprocas. Y ahí consideramos un asterisco, dice, para el caso de los fondos disponibles, será reportada la misma fecha del campo en la fecha de emisión, ¿sí? El tipo de instrumento que está en la tabla 43, ahí tiene usted un código asignado en la tabla número 43. El país de emisión depositario que está contenido en la tabla 41, ustedes van a seleccionar el código de acuerdo a la tabla. El valor nominal en dólares, que es la cifra expresa en dólares de la emisión del instrumento financiero. El valor de compra en dólares, que es el valor de adquisición del instrumento o producto financiero expresado en dólares. Tiene la periodicidad de pago de cupón,
¿sí? Que corresponde al periodo contractual de cobro de los rendimientos generados por el instrumento de inversión, expresado en número de días. En caso de instrumentos ceros, el cupón se deberá registrar con el valor 0. La clasificación del emisor depositario, que lo contiene usted en la tabla 44, le puede revisar, y el tipo de emisor depositario que está contenido en la tabla 45, que es el código que le pertenece y está establecido en el manual de tablas. Ok, tenemos controles de validación en la estructura I01. Esta estructura no tiene cuadro contable con el balance, ¿sí? Es importante que nosotros verifiquemos la identificación del emisor o depositario que está dentro de la data del servicio de rentas internas. Ustedes pueden verificar si no está dentro de la data del servicio de rentas internas, no le va a permitir a usted subir en la estructura I01, ¿sí? El tipo de instrumento. El tipo de instrumento T36 o T37 no se debe reportar los campos valor nominal en dólares, valor de compra en dólares y periodicidad de cupón. Esto corresponde básicamente a cuentas de ahorros y cuentas corrientes. Es por eso esta condición. El tipo de instrumento T36 solo se podrán reportar las cuentas contables que corresponden a los fondos disponibles. Usted tiene 4 rubros que debe identificar claramente en el momento que usted registra en su I01. La 110305 que corresponde al Banco Central, la 110310 que corresponde a bancos e instituciones financieras locales, la 110315 que corresponde a bancos e instituciones financieras del exterior y la 110320 que corresponde a las instituciones del sector financiero popular y solidario. Ok, a continuación vamos a revisar la estructura I02. Es importante indicarle que estas dos estructuras son secuenciales, ¿sí? Si usted no envía la estructura I01, no puede enviar la estructura C02. Tiene la misma dinámica que las cuentas de cartera. Tienen secuencias y no pueden pasarse a otro mes. Si no suben junio, no van a poder subir julio y posteriormente no van a poder subir agosto. Tienen secuencia las estructuras y es importante que ustedes lo consideren en el momento de validarlas. Las consideraciones que vamos a tener para la estructura I02 es que contiene los datos, los saldos de los títulos o fondos disponibles vigentes que se encuentran registrados en los estados financieros de la entidad. Para poder reportar el saldo de un título o fondo disponible en esta estructura, es necesario que dicho título o depósito haya sido registrado previamente en la estructura I01. Esta estructura debe cuadrar con las subcuentas de los estados financieros según se haya especificado cada título en los campos, categoría de la inversión y rango de vencimiento que están establecidos en la tabla 49 del manual de tablas. Es la única estructura que tiene cuadro contable de las dos, ¿sí? ¿Qué contiene la estructura de la estructura I01? ¿Sí? En su cabecera va a contener lo mismo, código de la estructura que tiene 3 caracteres y están establecidos en la tabla 1, el número de RUC, su RUC, que debe contener los 13 dígitos, la fecha de corte, la que está enviando, en este caso por primera vez va a ser el 30 de junio, y el número de registros numérico que debe ser de 8 dígitos. El registro de detalle, ¿sí? Tenemos 16 campos que ustedes deben registrar obligatoriamente en la estructura I02. Primero, el número de título, identificación del instrumento o depósito, que es la numeración asignada para el emisor o depositario. Debe tener el tipo de identificación del emisor depositario que está contenido en la tabla 2, tal cual como lo reportamos en la tabla 1. Debe tener la identificación del emisor depositario que está contenido en la tabla 50 y tiene los números de RUC para los emisores o depositarios nacionales y para los del exterior que están registrados dentro de la CEPS. La fecha de emisión, que es la fecha en la que se crea la operación, la fecha de compra, que es la fecha de negociación en las que se asumen las obligaciones recíprocas,
Para el caso de los fondos disponibles, será reportada la misma fecha del campo, fecha de emisión, que lo vimos anteriormente. La fecha de vencimiento es la fecha en la que se concluye el plazo establecido entre las partes para una operación. La calificación de riesgos, ustedes tienen una tabla dentro del manual de tablas que es la número 47 y ahí le especifica el código que representa a la calificación otorgada por una calificadora de riesgos. La calificadora de riesgos está en la tabla 48 y tiene un sinnúmero de calificadoras. Debe colocar el que corresponda. La fecha de la última calificación es la fecha más reciente en la que se calificó al emisor y o depositario que se reporta. La cuenta contable, ustedes tienen la tabla 49, que es la que te va a tener el cuadre contable, ¿sí? De acuerdo al catálogo único de cuentas, ustedes van clasificando la maduración, el valor en libros en dólares, valor de cada uno de los instrumentos financieros reportados, el estado de título que lo puede ubicar en la tabla número 46 del manual de tablas, la tasa de interés que es la tasa que ustedes han pactado a esa fecha de corte y debe reportarse en formato numérico y no porcentual para que le tengan en consideración, por favor. El monto del interés generado en dólares que corresponde al monto en dólares de los intereses generados por la inversión que se encuentra en pendientes de cobro a la fecha de corte reportado, la calificación de riesgo normativo que está en la tabla 51, ustedes van a ubicar de acuerdo a la tabla 51 y la provisión, ¿sí? Que es el monto registrado en la contabilidad de su entidad para reconocer la pérdida por el deterioro de valor de los instrumentos de inversión. El otro cuadrito. Ok, tenemos un cuadrito respecto a los controles de validación que tiene esta estructura, ¿sí? Tenemos básicamente el número de registros, ¿sí? El número de registros mayor o igual a 2 registros. Tiene una fecha de compra. Recuerde que esta estructura es el reflejo de lo que está registrado en su estructura I01 y la fecha de compra debe ser igual a la fecha de compra reportada en su I01. El valor en libras debe ser igual a lo reportado en la B11, ¿sí? Porque esta tiene cuadre contable con los estados financieros. La tasa de interés no puede ser mayor al 100%. Para fondos disponibles en el caso de los instrumentos T36 y T37, que corresponde a cuentas de ahorros y cuentas corrientes debe ser 0, ¿sí? El monto de los intereses generados debe reportarse en ceros, ¿sí? Para los instrumentos T37 y la provisión constituida no debe de exceder el valor en libros que ustedes tienen en ese momento. ¿No sale? ¿El ejemplo? ¿Sí sale? Ok. Tenemos un ejemplo, ¿sí? Para que ustedes puedan visualizar más claramente cómo se registra, ¿sí? En el primero tenemos un instrumento que dice tipo de instrumento T12, que corresponde a un depósito a plazo fijo en cualquier institución financiera, ya sea del sector popular solidario o sea una institución financiera como un banco, ¿sí? Tenemos el ejemplo, ¿cómo registran ustedes? El número de identificación del depósito, que es el número que le asignan cuando usted registra su cuenta, su operación de depósito a plazo fijo, dice que no sé. El tipo de identificación, que en este caso es un RUC, la identificación del emisor depositario, que es un RUC, ¿sí? La fecha de emisión es la fecha de apertura, la fecha de compra, la fecha de negociación de esa operación. El tipo de instrumento T12, usted lo puede ubicar en su manual de tablas. El país de emisión depositario. A ver, deme un segundito porque no se visualiza. Bueno, en este momento yo sí le visualizo, no sé si alguien nos puede indicar si le visualiza.
Estimado Rosita, sí se visualiza la lámina del ejemplo. Ok, me indican que ya se visualiza, no sé si nos pueden confirmar, por favor. Sí, sí, Rosita, se puede visualizar. Muchas gracias, Karen. Ok, les voy a dar nuevamente el ejemplo para que puedan visualizar todo, ¿sí? En el ejemplo tenemos I01. El primer ejemplo que estoy moviendo el cursor, no sé si pueden visualizar, pero es el primero que dice del número de identificación 350101632, corresponde a un depósito a plazo fijo, puede ser en cualquier institución, ¿sí? Sea del sector popular y solidario, sea una institución financiera, un banco como tal, ¿sí? Ustedes van a registrar el número de identificación del depósito, que es el número que se les asigne, el tipo de identificación, que en este caso es un RUC, la identificación del emisor depositario, que está el número de RUC con todos sus dígitos, la fecha de emisión, la fecha de compra, el tipo de instrumento que ustedes lo pueden ubicar en el manual de tablas, en este caso es un certificado de depósito a plazo fijo, el país emisor depositario, en este caso es Ecuador, el valor nominal, que es el valor del depósito, son los 20.757,01, el valor de la compra, la periodicidad del pago cupón, 91 días, la clasificación del emisor depositario, que en este caso es EM, que lo puede ubicar igual en el manual de tablas, y el tipo de emisor depositario, que es PF, ¿sí? De esta manera iría registrado en su I01. En su I02 va registrado de la siguiente manera, está en el tercer recuadro. Dice elemento, número de identificación 350101632. Vamos a replicar lo que está en la I01. Va a poner el tipo de identificación, que es el RUC, la identificación que corresponde a los dígitos del RUC, la fecha de emisión, la fecha de compra. Aquí siempre a veces tienen problemas las entidades porque registran diferentes fechas de compras y muchas veces les sale un error de que no corresponde la fecha de compra o ese instrumento que ustedes ingresaron, ese tipo de operación, no está registrado porque difieren las fechas. Deben ser las mismas fechas de emisión y las mismas fechas de compra. En este caso es el 15 de abril del 2022, deben estar. Si ustedes ponen fecha de compra 16 de abril, van a tener un acusa de rechazo y no les va a permitir validar. Y siempre es importante que verifiquen que la información sea reportada, tenga consistencia, lo que usted está enviando en su I01 versus lo que está enviando en su I02. La fecha de vencimiento, que tienen que poner la fecha en la que vence ese depósito, la calificación de riesgo, que ya la van a obtener de su manual de tablas, la calificadora de riesgos, la fecha de la última calificación, la cuenta contable, que ya depende de la maduración que ustedes tengan en esa operación, el valor en libros, el estado del título, la tasa de interés nominal. ¿Se acuerdan que les había dicho que no va en porcentajes? Va en dígitos, no va en porcentajes. El monto del interés generado y la provisión constituida que ustedes tengan de acuerdo al CUP, ¿sí? Eso con lo que respecta a un depósito a plazo fijo. Con lo que respecta a un instrumento T36, que en este caso es una cuenta corriente, que ustedes van a enviar en su I01 de la siguiente manera. El número de identificación del depósito, el tipo de identificación, que en este caso es RUC, la identificación, que son los dígitos del RUC, la fecha de emisión, la fecha de compra, el tipo de instrumento que usted lo ubica en su manual de tablas, el país del emisor depositario, en este caso es Ecuador, la clasificación del emisor depositario, que es DE, y el tipo de emisor depositario PF. ¿Cómo va a registrarle en su I02? Le registra de la siguiente manera, está en el cuarto recuadro.
número de identificación del depósito, tiene usted el depósito, el tipo de identificación del depósito, que es el RUC, la identificación del emisor, que corresponde a los dígitos del RUC, la fecha de emisión, que debe ser la misma que usted registró en su I-01. En este caso, 21 de junio del 2019, 21 de junio del 2019. La calificación de riesgos, la calificadora de riesgos, la fecha de la última calificación, la cuenta contable. Si ustedes ven, como es una cuenta corriente, va en fondos disponibles, ustedes van de acuerdo a lo que tengan ubicado, que ya habíamos visto. Tenemos para el Banco Central, tenemos para instituciones en el exterior, tenemos para instituciones del sector financiero y tenemos para instituciones de la economía popular y solidario. En este caso, ustedes ubican la cuenta contable que corresponde. El valor en libros, ¿sí?, que ustedes tienen aquí. El estado del título, la tasa de interés, recuerdan que les dije que va 0, ¿sí? El monto de interés, 0. Y la provisión constituido 0 porque es una cuenta corriente, ¿sí? Eso es todo lo que con respecto a las estructuras de portafolio de inversiones y fondos disponibles. Cualquier inquietud, con mucho gusto. En caso de tener alguna consulta, les pedimos que por favor nos ayuden registrándolas aquí en el chat para poder proceder a la lectura. Gracias. No tenemos consultas, estimados, por lo tanto vamos a dar por cerrada la capacitación. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria agradece a todos los participantes por su asistencia a esta primera jornada de capacitación sobre el cambio del segmento. Los esperamos el día de mañana para continuar con esta capacitación. Que tengan una muy buena tarde y muchas gracias a todos los expositores. Hasta mañana.